Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a tejer estos lindos zapatos. Te traigo una extraordinaria noticia. Te voy a enseñar desde cero cómo vas a hacer para perforar la suela, a qué distancia van los orificios y las diferentes alternativas que tienes para poder hacerlo. También te voy a enseñar a incorporar los hilos para que puedan tener este acabado tan lindo. Y por supuesto que aprendas a tejer esta extraordinaria puntada. Así es que quédate hasta el final para que puedas ver este lindo tutorial. Los puedes hacer unicolor, combinados con los restos de colores que tengas. Así es que recuerda suscribirte a mi canal, comentar en qué color los vas a tejer o si tienes alguna duda en cuanto al procedimiento. Y por supuesto, bienvenidos todos. Con respecto a los materiales que yo empleé para hacer este estilo de zapatos son los siguientes. En esta ocasión voy a trabajar con hilo de nylon. Quiero que sepan que acá en mi canal hay una gran variedad de materiales con los cuales yo tejo calzado. Entre esos está Pabilo, que es un hilo sin marca, que es un hilo 100% de algodón. He trabajado con algodón de marca, he trabajado con acrílico, he trabajado con la combinación de ambos. Es decir, que hay una gran variedad de materiales con los cuales ustedes pueden hacer calzado. Todos muy buenos. En esta ocasión vamos a trabajar con nylon. Les voy a dejar por acá los diferentes tipos de hilo que yo sugiero según mi experiencia, no que las marcas me están pagando ni nada de eso, sino según mi experiencia. Y como en diferentes países se consiguen determinadas marcas, bueno, ya ustedes verán. Por ejemplo, este es el hilo Terlenka. Este se consigue en Colombia, de hecho creo que es elaborado allá. Este se consigue en Colombia, se consigue en Costa Rica, eventualmente en Venezuela, y es del número 9. ¿Por qué? Porque nos interesa muchísimo el grosor. No todas las marcas tienen el mismo número. Bien, por ejemplo, este es de la marca Twin y este es del número 18 y el grosor es el mismo, ¿ven? Entonces cada marca decide qué numeración le coloca a su hilo. Así es que cuando me dicen qué número de hilo, no, eso depende de la marca. Bien, este es hilo Twin, este también es hilo Twin, este es un hilo marca Aves. Bien, también fíjense el grosor. Ahorita yo les voy a hacer una comprobación con el tipo de aguja. Este también es de la marca Twin y mi preferido es este que por lo que sé, hasta donde sé, es venezolano. Bien, es de la marca Golden Fish. ¿Por qué me gusta este hilo? Primero, que es más económico, es un rollo bastante grande, trae, creo que son 400 gramos. Para hacer un par de zapatos donde solamente empleemos un color, se lleva 100 gramos, que esa es otra de las preguntas que siempre me hacen, que cuánta cantidad de hilo lleva un par de zapatos. Lleva 100 gramos. Inclusive hasta puede ser 80 gramos. Bien, todo depende del modelo. Pero si es un modelo así y lo hacemos unicolor, se va a llevar 100 gramos. También este que es de la marca Aves. Ok, entonces despejada la duda con respecto al hilo. Vamos también a emplear suelas. Esta no está perforada, necesitamos que esté perforada. Voy a dar una breve reseña de cómo la van a perforar. Acá en mi canal de YouTube, que les voy a dejar por aquí el enlace, hay un tutorial donde yo les enseño a reciclar o reutilizar suelas, que también esa es una excelente opción para que aprendan la técnica, para que estemos como en armonía con el ambiente, tengamos esa conciencia ecológica. Bien, entonces, resumiendo, ¿qué vamos a emplear para hacer este par de zapatos? Que lo pueden hacer unicolor, vuelvo y les repito. Voy a emplear hilo de la marca Terlenka y cualquiera de las marcas de su preferencia. ¿Qué sucede con el hilo? El hilo no debe ser muy grueso. A mí me gusta trabajar con esta aguja que es, uy, cómo me cuesta que se vea. Es la 225. Vamos a ver cómo hacemos. Ya va. Ok, 225. No, es 225.
de la marca Boye. También puede ser la 0, también puede ser la 1. Yo les sugiero siempre que se compren estas agujas que son bastante resistentes, porque este es un trabajo pesado. Puede ser a la marca Macusa, puede ser a la marca Rose, puede ser a la marca Tulip, que es una de las mejores agujas, y vienen también en acero. Esta es la prueba que tenemos que hacer con la aguja, ¿ok? Que no sobrepase el ganchito para cuando estemos trabajando no se nos venga incompleta la hebra. Vamos a emplear también tijeras y 3 separadores de puntos. Así es que bueno, si tienen dudas con respecto a los materiales, por favor me las dejan en los comentarios, que voy a tratar de respondérselas a todos, porque a veces son los comentarios quedan dispersos en el tiempo, no tanto porque no los vea, sino que son tutoriales que a lo mejor hice hace qué sé yo, hace 5 años, hace 4 años, y se pierden en los comentarios. Cuando son recientes, enseguida me llegan las notificaciones. Así es que bueno, vamos a continuar. Con respecto a las suelas que vamos a utilizar, sí es necesario que tengan como este borde. Bien, si son unas suelas completamente planas, no nos sirve. Ya a continuación van a saber por qué. Ok, que tengan este espacio acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a emplear la herramienta, que esta es un abrihueco, aquí le quito el seguro, necesitamos abrir de forma inclinada. ¿Ven? Entonces, si la suela está completamente plana, no vamos a poder ejecutar ese procedimiento. Bien, ¿cómo hago yo para perforar? Primero, yo como perforo muchas suelas, yo lo que hago es que cada centímetro con el abridor de hueco, el sacabocado que también le dicen, esta herramienta se consigue en ferreterías, ¿ok? Preferiblemente que sea de muy buena calidad si ustedes van a hacer esto con frecuencia. Y vamos perforando cada centímetro. No es necesario hacerlo en todo, ¿verdad? Como yo aquí tengo 5 huequitos, con eso es suficiente. Igual la cinta métrica no se les daña, ¿ok? Porque si necesitan para otra actividad que estén haciendo, marcar el 1, aquí abajito quedó, ¿verdad? Entre cada centímetro. Ok, ¿qué es lo que yo hago? Yo simplemente coloco a partir del centro del talón, ¿verdad? Que es la parte más angosta, voy colocando la cinta métrica y voy haciendo punticos con el lápiz. Fíjense, punticos con el lápiz, de manera que los huequitos quedan aproximadamente a 7 milímetros. Cuando a mí me preguntan a qué distancia están los huequitos, yo digo a 1 centímetro. ¿Por qué? Porque el hecho de que cuando abramos el huequito, ¿verdad? Consume un espacio, de modo que la distancia efectiva queda aproximadamente a 7 milímetros. ¿Ok? Si ustedes no tienen ni la cinta métrica, pueden hacerlo con un tenedor. Colocamos un tenedor que nos sirva de referencia. ¿Ok? Y vamos haciendo las marcas, ¿ok? Vamos haciendo las marcas de manera que todas nos queden iguales. Si no tienen el abrehueco, si no tienen esa herramienta para marcar, también pueden hacer los huecos con la aguja. Si nosotros introducimos la aguja a presión, por lo general la pasa, ¿verdad? Porque esto es una goma. La mayoría de las suelas hoy en día son una goma. Y también pueden tomar una aguja que ustedes tengan vieja, la calientan un poquito, eso sí, que la sujetan por acá porque si no se les va a calentar. Calientan la aguja y van pasando. A lo mejor le queda un poco de residuo, lo que hacemos es limpiar. Si ustedes ven que lo pueden hacer de aquí hacia allá, ¿verdad? De modo que el residuo quede en esta parte. ¿Cómo hago yo? Ya yo tengo la práctica, ya yo no mido. Bien, entonces nos vamos así de forma inclinada, no recta, inclinada, y vamos perforando la mayor inclinación que podamos. Esta herramienta a veces tiene más espacio de aquí hasta acá. De hecho, yo tengo otra que tiene más espacio. Entonces lo que hacemos es que vamos perforando.
¿ok? Esa es la forma como yo perforo la suela. Ya yo me voy en automático porque tengo ya la práctica de a qué distancia va. Y me quedan antes medidas. También me estoy acordando en este momento, lo pueden hacer con la herramienta que se llama Dremel, que es como un taladro que tiene las brocas o las mechas muy delgaditas. Bien, entonces así nos vamos yendo por todo el contorno. Con respecto a la plantilla, que es esta, yo utilizo de dos estilos. Bien, esta que es más suave, esta que es un poquito más rígida. Acá donde yo estoy, esto se llama crepé. Yo sé que crepé es un tipo de papel, pero me imagino que crepé se refiere a lo rugoso. Pienso yo que eso es así. Ustedes pueden utilizar incluso plantillas de quitar y poner. En el caso de estos zapatos, yo voy a incorporar la plantilla. ¿Ven? Pero ustedes pueden hacerlo simplemente de quitar y de poner. Ya yo a medida que vaya avanzando en el tutorial se los voy a ir explicando. Cuando les di los materiales se me olvidó señalarles que yo voy a utilizar abalorios, pucas o chaquiras, como los llaman en sus diferentes países. Esto es opcional. Bien, entonces esa es la forma como yo perforo las suelas. Vuelvo y les repito, acá en mi canal de YouTube, es más, creo que hay como 5 o 6 tutoriales donde yo enseño cómo van a perforar las suelas, cómo la van a reciclar, obviamente que sean unas suelas que estén en perfecto estado. Cuando les expliqué la forma de perforar la suela, también deben de hacerlo con la plantilla. En mi caso yo utilizo dos estilos de plantilla. Bien, una que es un poquito más rígida, que esta también puede ir en la parte superior. Bien, y esta como es un poquito más suave y la tengo a mi alcance, bueno, pero solamente van a perforar la que está en la parte superior. O si van a incorporar plantilla con suela, si no, no hay necesidad de perforar la plantilla. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con la plantilla? Vamos a hacer lo que yo llamo un pespunte, que es esos puntos que hacemos por el contorno para poder después incorporarnos. Pasamos, sacamos. Gente, recuerden comentar, seguirme, compartir. Fíjense que todos mis tutoriales están disponibles de manera gratuita. Yo no tengo membresía por ahora. Pronto sí habrá una membresía para unos tutoriales en especial que me están solicitando. Pero por ahora estos tutoriales son completamente gratis. Lo único que se les pide es que lo sigan a uno, lo compartan, le comenten si tengan dudas o si les gustó el tutorial o cuál es la apreciación que tiene. Claro, en el mayor marco del respeto. Vamos a trabajar dos medio puntos, es decir, pasamos aguja, sacamos hilo y cerramos. Si vemos que el espacio es muy grande entre un orificio y otro, hacemos 3 medio puntos, como en este momento yo lo estoy haciendo. Vamos tomando la previsión de llevarnos el hilo con el cual comenzamos entre los puntos y que quede en la parte interna. Sobre todo vamos a hacer 3 medio puntos cuando estemos en estas curvas. Bien. Como cuando las costureras hacen una manga, que siempre en las curvas tenemos que ser un poco más holgados. ¿Ves? Ya acá. Y eso lo vamos a hacer por todo el contorno. Por todo el contorno. Ya hice el pespunte de la plantilla. Acá, fíjense, oculté los hilos. Nos quedó allí de esta manera. Ahora vamos a comenzar con el pespunte en la suela. Y en ese caso, para este estilo de zapato, sí es necesario que lo comencemos por el centro del talón. Fíjese, tenemos acá la suela, la parte más ancha sería capellada y la parte más angosta es el talón. Entonces, en esta oportunidad necesitamos que empecemos por acá, por el centro. Vamos a introducir aguja. Tomamos el hilo y es el mismo procedimiento que hicimos en la plantilla. Acá pasamos, chequeamos siempre que el hilo pase con fluidez y vamos a dejar un hilo acá para no hacer nudos ni nada de eso. Dejamos allí como 8 o 10 centímetros y vamos haciendo 2 medio puntos en cada uno de los orificios, es decir, pasar aguja, tomar hilo, sacar y teniendo 2,
vamos a cerrar. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Fíjense, yo siempre chequeo de que el hilo pase con fluidez porque a veces queda como engarzado allí para que no se me deshilache. Lo que necesitamos es que los puntos queden a ras del borde de la suela. Es decir, que cuando yo voy a tejer el punto, yo no voy a hacer esto para cerrarlo. No, señor. Vamos a tejerlo de modo que quede acá, ¿ves? Al ras de la suela para que esas puntadas queden allí y chequeamos que el hilo pase con fluidez. Acá, ven, saco y cierro. Les estoy comentando porque esos son las preguntas. Incluso hay quienes me escriben al WhatsApp, que por allí en algún tutorial de mi WhatsApp, que no me acuerdo ni cuál es porque a ese me escribe. Me pueden escribir a mis redes sociales que están acá en la descripción de este video y allí yo con mucho gusto les paso mi WhatsApp personal para que puedan contactarme por allí y hacer las consultas. Acá, cuando estamos en la curva, ¿verdad? Si es necesario que coloquemos 3 medio puntos en el orificio para que no nos quede tan tenso. Vea que voy a hacer otro. Acá paso, saco y cierro, y a medida que voy tejiendo voy guardando este hilo. Ok, aquí quizás se ve un poco como aparatoso por la forma en que yo estoy haciendo el tutorial, pero por lo general nos podemos colocar la suela entre las piernas, la colocamos contra el cuerpo nuestro y es más sencillo el trabajo acá porque estoy grabando el tutorial. Y siempre somos nosotros los que llevamos la suela. Bien, acá, cuando el hilo me va quedando acá, cuando este hilo va quedando ahí que se ve, entonces por un tema estético lo vamos llevando hacia la parte interna para que se oculte. Y este procedimiento lo vamos a hacer por todo el contorno, 2 o 3 medio puntos según el caso, hasta llegar donde iniciamos. Ya hice el pespunte en la suela. Ahora vamos a incorporar la plantilla a la suela. Repito, este paso es opcional. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar la plantilla con una gomita que siempre se me olvida decirle en los materiales. Vamos a fijarlo momentáneamente y con medio punto. Bueno, primero acá cerramos la vuelta, ¿verdad? Que ese pasito no se los había dicho. Pasamos, tomamos hilo y hacemos punto deslizado. Ajustamos acá de modo de que quede parejita y comenzamos a unir con medio punto. Es decir, vamos a ir tomando los puntos como se me presenten, no les van a coincidir. Óiganme bien, no les van a coincidir los puntos de la suela con los de la plantilla, no importa. Lo que nos importa es que todos los puntos que veamos en la suela los vamos a ir tejiendo. Ok, pasamos y cerramos. Simplemente nos interesa, lo otro que les iba a decir, ustedes pueden agarrar el punto completo o como hago yo, que solamente agarro el borde superior del punto. Más es un tema de como una estética allí para que se nos vea como el bordecito. Entonces repito, porque eso me lo hacen infinidad de veces, que no me coinciden. No te van a coincidir. Óiganme bien, ¿qué nos interesa? Ocupar todos los puntos de la suela, donde caiga la aguja, donde caiga en la plantilla. Ok, así nos vamos a ir por todo el borde, tejiendo en medio punto, uniendo plantilla con suela. Ya uní lo que sería plantilla con suela. Ok, ahora el procedimiento que voy a hacer a continuación sí lo debemos hacer todos.
Quienes no unieron plantilla con suela deben tener pespunte en suela y lo que vamos a hacer a continuación. Y quienes hicieron la unión de plantilla con suela van igual que yo. Ahora vamos a hacer la vuelta de contar. ¿En qué consiste esa vuelta? Vamos a tomar la cinta métrica, medimos de un extremo al otro. En mi caso me dio 26. La mitad de 26 son 13. ¿Ok? Por eso es que a este nivel coloqué un marcador y coloqué otro marcador. Y justo en el centro otro. Con lo cual tenemos definido la parte más angosta que vamos a llamar talón. Y la parte más amplia que vamos a denominar capellada. La vuelta de contar es un método de crochet rocío, producto de mi experiencia para que ambos pies queden iguales. Es decir, vamos a hacer una serie de puntos que me van a garantizar eso. En el talón, desde aquí hasta esta primera marca, debemos tener 32 puntos. Esa es una cantidad fija para todas las suelas de adulto que van desde la 33, inclusive 34 hasta la 40. ¿Ok? 32 puntos. Desde esta marca que hicimos hasta la que colocamos en la parte central de la capellada, vamos a tener los puntos según la talla que estemos tejiendo. Si están tejiendo 39 será 39, si están tejiendo 37 será 37, si están tejiendo 35 será 35. En mi caso va a ser 39 porque esa es la talla que yo estoy tejiendo. Del lado opuesto, el mismo procedimiento, es decir, debemos tener 39 y acá debemos tener igual 32, es decir, 32 y los puntos según la talla. Esta vuelta la vamos a tejer hacia el lado derecho, con lo cual nos vamos a ubicar girando la suela y tejiendo en esta dirección. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a contar punto por punto a ver qué es lo que vamos a hacer, si disminuimos o aumentamos. Punto por punto es contar esto que está acá. Así, 1, 2, 3, 4, a ver cuántos puntos tiene. En mi caso, yo hasta acá me dio que tenía 35. Como debo tener 32, lo que voy a hacer son reducciones. Si les toca reducir, lo van a hacer de la siguiente forma. Vamos a suponer que empecemos aquí a tejer. Voy a hacer el primer punto. Vamos a tejer en medio punto, es decir, pasar aguja, tomar hilo y cerrar. Si hay que hacer reducciones, como normalmente las hacemos, pasamos aguja, sacamos, no cerramos el punto. Nos vamos al siguiente, pasamos, sacamos y ahora sí cerramos en uno solo. Y ahí hicimos una reducción. Seguimos tejiendo y más adelante hacemos una segunda reducción si fuese el caso y otra reducción. Cuando les digo esto es que no hagan las reducciones seguidas, sino que las hagan cada cierto espacio. Eso es en caso de que les toque reducir. Si les toca aumentar, ¿qué van a hacer? Tejer 2 puntos en el mismo espacio. Es decir, aquí tejo un punto, aquí tejo un punto y allí tejo el siguiente en caso de que nos toque aumentar. Y lo mismo aplica, si tenemos que hacer varios aumentos, los hacemos con cierta separación. Bien, ahora, si ustedes ya hicieron hasta aquí, les dio 32, tomaron la decisión aumentar, disminuir o dejar igual, continuamos acá. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3. Recuerden los puntos. Si les resulta más fácil, también por acá se ven las cadeneticas, pero por acá se visualiza muy bien. Vamos contando uno por uno a ver cuántos tenemos hasta acá y aumentamos, disminuimos o dejamos igual según el caso. El mismo procedimiento acá, recuerden los puntos según la talla que estén tejiendo y cuando lleguemos acá, que hayamos llegado acá, volvemos a lo mismo. Vamos a contar a ver de cuántos puntos disponemos. En mi caso, ¿verdad? Yo voy a tener como siempre el estándar, la cantidad fija va a ser 32
Y acá los puntos según la talla, y 32. Se los digo porque a veces en los comentarios me dicen, si tengo una sola 35, ¿cuánto es? De capellada a cada lado 35 y siempre la constante serán 32, independientemente de la suela que estén tejiendo, pero que sea de adultos, ¿ok? Entonces regreso cuando yo haya llegado a ese procedimiento. Ya hice la vuelta de contar y lo que vamos ahora es cerrar con punto deslizado. Allí nos vamos al punto de inicio, pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Giramos ahora de esta forma porque necesitamos hacer una vueltica de medio punto. Acá ya podemos quitar estos marcadores. Esto se llama, yo lo llamo así, la vuelta de punto sobre punto, es decir, vamos a tejer punto sobre punto. Acá habíamos terminado aquí, nos venimos, giramos y vamos a acercar para que comencemos a tejer punto sobre punto. Estas dos vueltas, tanto la de contar como la de punto sobre punto, son necesarias porque son las que nos van a permitir tener como ese espacio o hacer como esa cabida para que pueda ingresar el pie. Es decir, son estas dos vuelticas que vemos acá. Acá, ¿ven? Parece mentira, pero esta cantidad que tenemos aquí, este espacio, nos va a permitir ir creciendo acá en la capellada, que ya les voy a explicar cómo vamos a hacer, que es un método bastante efectivo para que el zapato, a medida que vayamos avanzando, vaya creciendo. Entonces, por lo pronto, vamos a hacer esta vuelta que yo denomino punto sobre punto. Es la más sencilla, es súper rápida, porque respetamos los puntos que hay en la vuelta anterior sin aumentar, sin disminuir, punto sobre punto, siempre medio punto, ¿ok? Es decir, pasar aguja, tomar hilo y cerrar. Por todo el contorno nos vamos a ir en esta vuelta, por todo el contorno hasta llegar acá. Terminé acá la vuelta de punto sobre punto, hacemos este último deslizado y vamos a tirar del hilo. Dejamos aquí aproximadamente 10-15 centímetros y podemos cortar. Bien, terminamos un paso súper importante, que es pespunte en suela, pespunte en plantilla, incorporar la plantilla si así lo desean. Si no, una vez que hagan el pespunte en la suela, vamos con la vuelta de contar hacia el lado hacia el lado derecho, estaba pensando en otra cosa, y vuelta de punto sobre punto hacia el lado izquierdo, que es la que acabo de hacer. Dejamos el hilo allí y cortamos. Vamos a iniciar con lo que será la parte delantera acapellada. Para eso, teniendo la suela de esta forma, nos vamos a ir así con nuestros dedos hasta ubicar el punto que esté en la parte central. Si este es el punto central, vamos a contar hacia el lado izquierdo 1, 2 y 3. Y voy a tomar solamente el arito interno. Paso la aguja y con el hilo vamos a iniciar haciendo esta puntadita de seguridad. La cerramos acá y como eso me está marcando el inicio, allí voy a colocar cualquier cosa que ustedes tengan para marcar. Puede ser un hilo, en mi caso es esa gaceta. Y vamos a tejer 6 medio puntos a partir de acá. Dejamos este allí. Yo tomo solamente el arito interno, ustedes pueden trabajar el punto completo. Acá vamos a tejer medio puntos. 1, vamos al siguiente, acá pasar, tomar hilo y cerrar. 2, así hasta tener 6. Tejí 6 medio puntos. En lo sucesivo, y se los voy a colocar por aquí,
Cada vez que terminemos una vuelta vamos a tejer 2 puntos deslizados. Ok, terminé aquí la vuelta. Deslizado es pasar aguja, tomar hilo y deslizar. Ya hice uno y paso y deslizo. Hice el segundo deslizado. Voy a colocar acá un marcador de puntos. Súper importante, ya tengo acá esta primerita vuelta y delimité el inicio y el final. Y ahora giramos. Otra consideración es, cada vez que iniciemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Se los voy a dejar por aquí anotado porque eso lo vamos a hacer cada vez que iniciemos en el tercer punto. Cada vez que finalicemos, 2 deslizados. Estamos iniciando, entonces lo voy a hacer en el tercer punto. Pero como pueden ver, esta es una puntada un tanto diferente a la básica. Este sí es el medio punto básico. Acá vamos a implementar una puntada muy bonita que da este efecto como de relieve y se logra de la siguiente forma. Acá, como les dije, vamos a empezar en el tercer punto y lo vamos a hacer con medio pilar, es decir, tomamos hilo, pasamos por ese tercer punto, tomamos hilo y simplemente cerramos. Ese es medio pilar y luego vamos a hacer un punto deslizado. Esa va a ser la secuencia cuando estemos en la vuelta interna. Así llevo 2 puntos. Vuelvo otra vez. Medio pilar sería el tercer punto, un deslizado sería el punto número 4, medio pilar sería el punto número 5, un deslizado que es este punto que está acá sería el punto 6 y donde está el marcador de puntos me da el punto número 7. Por eso es que es tan importante que nosotros demarquemos hasta dónde es que vamos a llegar. Ok, quito el marcador y que les dije que vamos a hacer cuando terminemos una vuelta, 2 puntos deslizados. Pero para que este trabajo nos quede prolijo, bonito y estético, los vamos a hacer tomando la aguja de afuera. Fíjense que estoy poniendo la aguja afuera, tomo hilo, paso y giro la aguja para poder deslizar. Ya hice un deslizado. Vamos a hacer el segundo deslizado porque estamos terminando la vuelta. Y ahora colocamos el marcador de puntos. Súper importante que utilicen algo para demarcar. Entonces aquí inicié y aquí finalicé. Giramos y como les comenté vamos a empezar en el tercer punto, pero cuando estemos trabajando de frente lo vamos a hacer con medio punto convencional. Empezamos en el tercer punto, como les dije. Fíjense que yo empecé con 6, en la vuelta anterior me dieron 7. Vamos ahora a comenzar en el tercer punto y digo 1. Vamos acá, este que se ve allí chiquitico sería el número 2. Acá 3, 4, 5. Acá 6, el penúltimo lo vamos a ver acá 7 y llegamos donde está el marcador, me dio 8. Quito el marcador y como estoy terminando la vuelta hago 2 puntos deslizados acá, tomándolo completo. Uno completo es, ¿verdad? Yo estoy tomando la hebrita de arriba, pero que no se hilache. Acá se me va a venir incompleto, es decir, 2. Hice el segundo deslizado, coloco el marcador. Fíjense que aquí me acaban de dar 8 puntos. Vamos ahora a girar
Y como les comenté, comenzamos en el tercer punto con el diseño. Vamos a hacer medio pilar y lo vamos a hacer en el tercer punto, ¿verdad? Aquí 1, 2, acá. Y la secuencia es medio pilar, ya va. Paso, tomo hilo y cierro. Acá sería un punto. El segundo punto, según la secuencia, es un deslizado. Vamos con la secuencia pilar, sería el punto número 3, deslizado 4, medio pilar 5, deslizado 6, medio pilar 7, deslizado 8 y donde está el marcador medio pilar sería el punto número 9. Vamos a quitar el marcador y hacemos los dos deslizados según el método que al finalizar cada vuelta vamos a hacer 1 y 2 deslizados. Colocamos marcador de puntos y observen que en esta vuelta me dio 9. Vamos ahora a girar y comenzamos en el tercer punto. Fíjense, 1, 2, 3. Y acá lo vamos a hacer con medio punto tomando la hebra interna. 1, acá 2, acá 3. Seguido sería el punto 4. Lo repito, el 4, acá 5, acá 6, acá 7, acá 8, acá 9 y donde está el marcador sería el punto número 10. Como terminé la vuelta, vamos a hacer dos deslizados, 1 y 2. Coloco marcador. Ok, y así se nos va a ir creciendo esta parte delantera o capellada. Pueden ver, voy acá a resumirles qué es lo que yo he hecho hasta el momento. Fíjense, yo coloqué la suela en esta posición y les dije que íbamos a ubicar el centro. Una vez que ubicáramos el centro, a partir de allí contamos 1, 2 y 3, introducimos aguja, giramos, hacemos el nudo de inicio, marcamos y a partir de allí vamos a tejer 6 medio puntos. Cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados y colocamos el marcador. Giramos y cada vez que empecemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto. Y el diseño de esta puntada es hacer medio pilar y en el siguiente punto un deslizado. Cuando digo medio pilar es en media vareta, tiene varios nombres, ¿verdad? Entonces esa es la secuencia, medio pilar o media vareta seguido de un punto deslizado. Cuando lleguemos acá donde está el marcador siempre vamos a terminar con medio pilar. Hacemos 2 deslizados tomándolos de afuera hacia adentro. Giramos y volvemos otra vez, comenzamos en el tercer punto y cuando estemos trabajando por aquí por delante siempre lo vamos a hacer con medio punto. Fíjense, yo comencé con 6 puntos. Cuando giré acá me dio 7. Cuando giré acá me dio 8. Luego me dio 9, luego me dio 10. ¿Qué es lo que quiero que tengan en consideración? Con este método siempre vamos a tener a este lado puntos pares, números pares, perdón. Es decir, empezamos con 6, luego 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Y cuando estemos de este lado nos va a dar número impar.
Eso hace que el tejido les quede perfecto. Ya una vez que ustedes se familiarizan con el procedimiento, ya lo van a ver que sale automático. Cuando estemos de este lado, fíjense, en la primera vuelta yo terminé con 7, luego 9, luego en este caso me darían 11, así. Vamos a seguir trabajando. Como yo lo voy a hacer de colores, yo voy a seguir tejiendo hasta que acá yo tenga 26 puntos para explicarles cómo vamos a hacer el cambio de color sin que se nos vaya a estar saliendo por allí alguna hebra. Como pueden ver, acá se nos van formando como estas hileras. Esas son líneas, yo las llamo líneas. Cada línea de estas es el resultado de una vuelta de ir y de venir. Entonces, si yo empecé con 6 puntos, ¿verdad? Cuando yo hice 7 y 8, acá me debieron dar 8. En esta vuelta 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Por eso es que yo les digo que hasta acá, ¿verdad? Y es muy fácil contar. Vamos a suponer que ustedes quedaron aquí. Dice, ay, ¿dónde comencé? Si ustedes comenzaron con 6 en esta línea, hicieron vuelta de ir y de venir. Por eso les dio 8 al finalizar, 10, 12, 14 y así sucesivamente. En este caso yo lo voy a llevar hasta 26 para explicarles los cambios de color. Recuerden, si tienen cualquier duda me lo dejan allí en los comentarios, que con muchísimo gusto yo se los respondo. O vuelven, retroceden el video, lo ponen más lento, que en la parte superior que me están viendo por YouTube, ¿verdad? Allí están las opciones, donde está como un tornillito, allí están las opciones de velocidad. Ahí pueden poner el video más lento, más rápido, igual que los subtítulos, que mucha gente me dice, las letras no me dejan ver. Esas letras se llaman subtítulos y yo no tiene nada que ver con lo que yo publico, sino que ustedes tienen activados los subtítulos. Eso lo quería aclarar hace tiempo y menos mal que me acordé. Así es que bueno, gente, regreso cuando lo lleve aquí a 26. Voy a explicar cómo vamos a hacer para incorporar el hilo con el cual vamos a contrastar. Antes de cerrar el último punto, en mi caso sería el 26, sujetamos aquí y buscamos el hilo con el cual vamos a hacer la combinación. Lo dejamos suficientemente largo que abarque el espacio de la capellada. Cerramos el punto 26 en mi caso, o el último punto de la vuelta, y con ese punto que nos incorporamos, con ese hilo, perdón, vamos a hacer los 2 puntos deslizados, es decir, 1 y 2 deslizados. Vamos a girar y nos llevamos entre los puntos el hilo que acabo de dejar, en mi caso el beige y el extremo del amarillo, y comenzamos como siempre, es decir, con medio pilar, que sería acá donde me incorporé con el amarillo, acá medio pilar, y seguimos con la secuencia como venimos. Luego punto deslizado, me corrí un poco, así sucesivamente vamos a seguir trabajando. Y cuando les digo que llevar el hilo entre los puntos, acá lo vamos a ir llevando así hasta concluir la vuelta. Estoy terminando la vuelta con el color amarillo y corresponde ahorita los 2 puntos deslizados acá, 1 y 2. La intención de ir llevando los hilos hasta finalizar la vuelta es para que cuando los tengamos que cortar no queden allí hilachados o que se vayan a salir. Ya va, para agarrarlo bien aquí, este segundo deslizado. Ok, listo. Ok, entonces fíjense, ya incorporé el color con el cual yo iba a trabajar. Importantísimo hacer lo siguiente. Traíamos el beige, ¿verdad? Que es el color de inicio. Vamos a ajustarlo un poquito y luego acomodamos por si acaso quedó allí mal colocado. Igualmente con el amarillo que veníamos llevando.
ok, ajustamos allí y luego lo acomodamos para que no vaya a quedar. Ya podemos cortar si quedó suficientemente corto, lo dejamos así, ¿verdad? Pero con el que veníamos trabajando, que era el beige y el amarillo, vamos a cortarlos acá. Bien, y vamos a seguir trabajando con el amarillo como de costumbre. ¿Por qué? Porque los dejo así, para que cada vez cuando nos incorporemos en las puntadas de acá, que hagamos la última puntada, lo vamos a ir llevando entre los puntos. Acá ya hice los dos deslizados y comenzamos como de costumbre a trabajar la vuelta. ¿Ves? Eso hace que no les vayan a quedar el hilo por aquí en caso de que lo corten por aquí, entonces empieza a salir las hilachas. Es para evitar eso. Y cada vez que nos incorporemos lo vamos cortando como del mismo tamaño, para que cada vez que terminemos la vuelta aquí lo vamos prensando con el último punto que tejamos, ¿ok? Y así lo vamos a hacer con todos los colores. Cuando terminemos esta vuelta, por ejemplo, y vayamos a hacer el último punto, ese último punto en este caso va a ser el punto 28, porque hasta aquí me llegó a 27. En este caso será el punto 28, lo cerramos, en mi caso sería con el color naranja. Bien, hacemos dos deslizados con ese naranja, giramos y nos vamos llevando entre los puntos el naranja que acabamos de incorporar, el extremo, y el extremo del amarillo, ¿ok? Cuando lleguemos acá, cortamos en este caso el extremo del naranja y el extremo del amarillo y seguimos tejiendo con el naranja. Ya vengo por acá, me falta el último color, les voy a explicar por si acaso quedó alguna duda. Este sería el último punto de la vuelta. Recuerden que ese último punto lo cerramos con el color que nos vamos a incorporar acá. Si este es el último punto, lo cierro con el color que me voy a incorporar y mido, ¿verdad? Que ese color que me voy a incorporar abarque todo ese contorno de la capella. Aquí cierro, agarro los dos hilos como para ajustar el punto, dejo los dos puntos deslizados que corresponden con el color que me incorporé. 1 y 2, acá 1 y 2, giro y el hilo con el cual me estoy incorporando lo voy llevando y el hilo azul que ya dejé de tejer también. Comienzo en el tercer punto con el diseño, acá, estos dos, porque como tienen que ir escondidos, quizás en el primer punto se les complique un poquito, pero ya listo, una vez que pasamos la aguja, ya ven, y seguimos con el diseño. En este caso estoy haciendo medio pilar, luego seguimos con deslizado y continuamos con la secuencia. Quería agregar algo acá. Me falta, mejor dicho, el último punto de esta vuelta, que siempre, como les he dicho, terminamos con medio pilar. Y aquí, como llevamos estos hilos en espera no, lo vamos a ir llevando entre los puntos. Siempre vean como yo los recojo aquí. El último punto es y aprovecho de abrazar esos hilos con el último punto. Bien, aquí ya esta vueltica, recuerden que si estamos haciendo el diseño propuesto terminamos con medio pilar, y en la parte interna vean que todos los hilitos vienen estando recogidos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los dos puntos deslizados que corresponden, déjame ver si se está viendo acá, los dos deslizados que corresponden, ok, que sería uno acá
Bueno, ya ustedes saben que aquí van los dos deslizados, es que estoy tratando de no salirme de la cámara. Ya hice los dos deslizados, giré y comienzo en el tercero. Quería mencionarles algo. Saben que yo he ido colocando los clips de este zapato, ¿verdad? Para ir enseñando lo que voy a tejer. Y he recibido comentarios de que este zapato sale muy caro hacerlo porque son muchos colores. Gente, miren, la idea es que ustedes usen los restos de hilo. Por ejemplo, fíjese, para mí el caso del color rojo, a mí esta cantidad de color no me alcanza para hacer ningún par de zapatos. Por eso yo siempre voy guardando los poquitos de hilo. Aquí tampoco porque no hay 100 gramos. De hecho, esto es lo que me quedo de unos zapaticos amarillos por ahí que está el tutorial. Entonces yo los voy guardando por eso mismo. Este quizás tampoco me alcance. De este no sé si hay 100 gramos aquí para hacer un par de zapatos completos. Por eso es que voy guardando los poquitos y hago cosas como esta. Si ustedes solamente tienen dos colores, combínenlo con dos colores. Bien, lo otro, que son esos colores tan fuertes. Mire, de verdad que un esfuerzo inmenso para entender a cada uno de los seres humanos. Antes mis tutoriales eran mucho de color beige, ¿verdad? Pero era porque es un color que se ve muy bien cuando estamos haciendo las puntadas. Yo casi no tengo tutoriales de color negro. Entonces mis zapatos eran casi siempre de color beige y eso eran comentarios que me mandaban que si no había otro color, que él solamente usaba beige, no sé qué. Ahora tengo tutoriales, incluso todos estos colores que ustedes ven aquí, de todos esos colores hay tutoriales. Entonces cuando publiqué, por ejemplo, un zapatico que hay en este color, que por qué ese color tan oscuro, que por qué ese color tan fuerte. Cuando hice un tutorial con este turquesa, que ese color es muy difícil de conseguir. O sea, gente, vamos a adaptarlo, como le digo yo a la persona que están aquí. O sea, si no les gusta el tutorial, cambien y lo hacen del color de su preferencia. Esto es un esfuerzo. Estos tutoriales son regalados, gente. En otro momento ustedes consiguen tutoriales como este por los cuales tienen que pagar una membresía, que creo que lo voy a pasar a hacer, a ver si de verdad como que valoran el esfuerzo que uno hace. Ojo, no me estoy victimizando, sino que vamos a entender de que ustedes lo adaptan a como ustedes quieran. Si solo tienen color café, háganlo de color café, no le pongan colores. Si no les gusta este poco de combinación de colores, no lo hagan de esa combinación. Particularmente a mí me encantó esta combinación de colores y yo sé que a muchos de ustedes también. Lo que les quiero decir con esto es que abran su mente a la creatividad, no se restrinjan solamente a lo que ustedes vean en el tutorial, sino que lo pueden cambiar. Si les parece complicado esta puntada, háganlo con una puntada muy sencilla. Fíjense, aquí en el talón voy a cambiar de puntada, que esta es la puntada más básica que hay. Así es que bueno, entonces voy a continuar con esta vueltica. Ya llegué aquí, en mi caso esta sería la última vuelta, ¿veis? Ok, de la capella. Entonces dejamos este hilito largo de aproximadamente 10 centímetros. Ya va, déjame desenrollarlo de aquí. Ok, lo dejamos algo así como esto, cortamos y estos hilitos acá los vamos a emparejar bien. Los emparejamos. Yo los dejé aproximadamente acá y ya saben, gente, combinen del color que ustedes quieran. Miren, no se enrollen. No se den mala vida por cosas, que hay cosas como más importantes. Lo ideal es aprender la técnica. Vean, a mí me encanta cómo quedó esa combinación de colores. Pero por ejemplo, fíjense, un truquito que les voy a comentar. Si ustedes tienen el color claro, siempre pónganlo de fondo o uno que haga contraste. Si tienen color negro, pueden colocarlo, o sea, el color que ustedes tengan como ya más llamativo, ya sea el claro o el fuerte. Por ejemplo, yo no hubiese colocado un rosado de fondo, porque entonces no van a resaltar estos. Bien, tiene que haber como un contraste para que pueda resaltar. Pudiese yo colocar un fondo negro y estos colores, súper chévere, pero en ese caso, por ejemplo, que le digo, un color suave aquí, el más suavecito que tengo es el
es el rosado, pero no haría tanto contraste con los demás. Entonces vamos a colocar el color más suave que tengamos, o más fuerte que tengamos de fondo, como en el caso que yo lo hice acá. Y elegí el color beige porque es un color neutro. Ese es otro detalle. Vamos a trabajar con colores neutros. ¿Cuáles son esos colores neutros? Negro, beige, café, gris y blanco. Ok, son colores y a veces hasta el azul, son colores que nosotros decimos neutros porque son combinables con casi todos los colores. Así es que bueno, ya les voy a decir qué es lo que sigue. Lo que sigue a continuación es la elaboración de este cordón. ¿Por qué? Porque una vez que yo pase a elaborar el talón, ya no voy a cortar más hilo, y como este cordón va incorporado, no vamos a cortar hilo ya más una vez que empecemos el talón, ¿verdad? Por eso es que es necesario en este momento hacer el cordón. Si ustedes le van a colocar abalorios, vamos a colocar primero la cantidad de abalorios que vamos a emplear. En mi caso, yo voy a colocar 4 y 4 son 8. Los vamos a ir metiendo por el hilo, ¿verdad? Entonces así uno por uno vamos a ayudarnos con la aguja, los pasamos acá así hasta tener los 8. Ya tengo acá los 8 abalorios, los voy a colocar aquí para que no se me estén rodando, y vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a hacer este punto o nudo de inicio. Tejeremos 1, 2, 3 cadenitas, ok, y vamos a pasar el hilo por cada una de esas cadenitas. Una vez que tenemos 3, las sujetamos acá, las dejamos allí en espera con sumo cuidado, sacamos y pasamos por una, pasamos por la siguiente y pasamos por la siguiente. Repetimos otra vez el procedimiento. Acá sacamos con sumo cuidado la aguja, pasamos y pasamos, y así se nos va formando el cordón, perdón. Vamos a hacer otra acá, pasamos. Si se les llegase a desbaratar, tiene solución también. La idea es que no se salga de acá donde lo tengo sujeto. Una vez que hicimos esto, ¿verdad? Vamos a cerrarlo porque voy a pasar uno de los abalorios. Como yo quiero que me quede que no se vea que está traspasado por el hilo, o sea que el hilo lo tenga por aquí por el medio, lo que vamos a hacer es pasar la aguja por aquí, pasarlo, y vamos a sacar esa hebra de hilo por acá, y acá ajustamos bien. Vean que no se le ve el hilo. Hacemos una cadenita y repetimos con el siguiente abalorio, es decir, pasamos aquí, luego dejamos esto en espera, introducimos la aguja por el abalorio, sacamos la cadenita, la sacamos por acá. Este es uno de los tantos métodos. Hacemos una cadenita y repetimos el procedimiento con los otros 2. Ya coloqué los 4 abalorios. Vamos ahora a hacer 1, 2, 3 cadenitas y repetimos el procedimiento. Vamos a sacar una y a sacar acá una. Y repetimos lo mismo que hicimos acá. Vamos a seguir tejiendo esto por 1 metro, ok, que este cordón nos mida 1 metro. Al finalizar hacemos el mismo procedimiento de pasar las 4 abalorios y de terminarlo igualito como si lo estuviésemos terminando aquí, ok. Entonces hacemos tanto acá a cada uno de los extremos, hacemos lo mismo. Vamos a comenzar a tejer lo que será la parte del talón, y vamos a ubicarnos en la parte central y contamos 12 puntos, así 1, 2, 3, 4, donde nos dé 12 ahí colocamos un marcador, y acá también donde nos dé 12 puntos
vamos a colocar un marcador, es decir, 12 y 12. Vamos a comenzar de este lado de la siguiente forma. Haremos acá, dejamos una cierta cantidad allí. Vamos a pasar la aguja. Acá este marcador nos va a servir de mucha utilidad. Acá pasamos y vamos a hacer esta puntada de esta forma. Ok, este será nuestro primer punto. Allí vamos a colocar un marcador y vamos a ir tejiendo punto por punto, hasta llegar donde está el otro marcador. Ok, vamos a ir punto por punto hasta llegar acá. Voy llegando donde está el marcador, dejo ese punto allí donde está el marcador de punto y dejo el marcador de puntos allí. Ya hice la primera vuelta, voy a girar y cada vez que vayamos a iniciar una vuelta, vamos a acomodarnos aquí con los hilos. Cada vez que vayamos a iniciar una vuelta en el talón, lo vamos a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Si yo terminé aquí, voy a iniciar la vuelta en el punto que le sigue a la aguja. Voy a seguir tejiendo, estoy haciendo la segunda vuelta. Lo voy a hacer justo hasta donde está este marcador. Vamos a tejer hasta donde está el marcador de puntos. Ok, es decir, aquí habíamos iniciado la vuelta. Y para el caso de cuando terminemos la vuelta, vamos a tejer 4 puntos. Esta es una forma de avanzar. 1, 2, 3, ya va que no lo agarré completo. Acá. 3 y 4. Y coloco el marcador de puntos allí. Es decir, cada vez que finalice una vuelta, voy a tejer voy a colocar el marcador de puntos allí. Acá. Terminé con esto la segunda vuelta. Vamos a iniciar la tercera. Vamos a girar. Y como les comenté, cada vez que iniciemos una vuelta, lo hacemos en el punto que le sigue a la aguja. ¿Ves? Acá. Si aquí terminó, en el que sigue. Ese es para que nos vaya quedando el talón inclinado. Vamos a tejer hasta llegar al marcador de puntos. Acá. Llegué a este lado. Con esto termino la tercera vuelta. Es decir, mi último punto va a ser donde está este marcador de puntos. Ahora, una vez que llegué allí, voy a tejer 4 medio puntos. Esa es una forma de avanzar. 1, 2, 3 y 4. Y coloco el marcador. Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a girar. Y cada vez que inicie una vuelta lo voy a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Con esto haría la vuelta 4. Vamos a hacer un total de 10 vueltas. Es decir, cada vez que terminemos, a donde lleguemos con el marcador, vamos a tejer 4 puntos. Y cada vez que comencemos una vuelta lo vamos a hacer en el punto que le sigue a la aguja. Como en este caso, yo voy a ir tejiendo. Bien, esta sería mi vuelta 4. Vamos a ir punto por punto hasta donde está esta seña o este marcador. Tejí hasta donde está el marcador. Luego, después de eso, voy a tejer 4 puntos. 1, 2,
3 y 4. Coloco el marcador allí. Ya va. Voy a que se me vino el otro hilo. Este es el 3. Vamos a tejer el punto 4. Acá. Colocamos el marcador allí. Y comenzamos la vuelta 5, es decir, giramos y vamos a iniciar en el punto que le sigue a la aguja. Acá. Ok. Acá. En este. No es tan complicado, es la posición que tengo para explicarles. ¿Ven? De manera que esto se vaya inclinando. Avanzamos con los 4 puntos y cuando comenzamos en el punto que le sigue a la aguja. Eso le da cierta inclinación y recuerden, así hasta tener 10 vueltas. Ya tejí acá las vueltas que les comenté y esto es lo que queríamos lograr, ¿verdad? Ir avanzando y que a la vez tuviésemos esta inclinación, ¿ves? Cuando vemos acá esta inclinación son los 4 puntos que avanzamos. Bien, y luego el hecho de tejer en el punto que sigue hace que nos vaya quedando inclinado. Ahora nos faltan unas vueltas más que van a ir desde aquí hasta acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Llegamos acá. Ahora nos vamos a ir hasta acá, hasta la capellada, tejiendo punto por punto. De esta forma. Gente, recuerden suscribirse. Me ayudan muchísimo si comparten. Si me dejan sus comentarios allí. ¿Qué les pareció este tutorial? Acá. Y nos vamos a incorporar en la capellada. Voy a ver si puedo acercar un poquito más para que me puedan ver. Ok, acá, ¿dónde lo vamos a hacer? Fíjense los puntos de la capellada. Vamos a hacer 2 deslizados. 1 y 2. Vamos a girar. Iniciaremos en el tercer punto. Ok, fíjense. 1, 2, el tercero sería este. Vamos a ir punto por punto hasta llegar al otro extremo que sería, nos vamos a ir aquí hasta llegar a este lado. ¡Ay! Ok, llegué a este lado, todos seguramente debemos tener este hilito por acá. Lo vamos a llevar hacia adentro. Y repetimos el mismo procedimiento, es decir, acá en la capellada, pendiente aquí, porque como ese hilo está ahí, que es el del punto, vamos a hacer 2 deslizados. Ya va, déjame ajustarlo aquí. Lo sostengo y vamos a tejer 2 puntos deslizados. 1, ya va, aquí. Ay, lo voy a repetir, gente. Acá, no quiero parar el video porque después no me queda la explicación como es. Acá paso aguja, sostengo y hago un deslizado. Como quedó abierto, voy a ajustarlo. Ahora sí. Y en el siguiente punto hago otro deslizado de esta forma. Vamos a girar. Ya con eso terminé la primera vuelta. Vamos a hacer la segunda vuelta y este hilito lo vamos a ir escondiendo entre los puntos. Y como siempre comenzamos en el tercero, que sería este. Vamos iniciando la segunda vuelta. Debemos hacer un total de 6 vueltas completas de extremo a extremo. En este momento estoy haciendo la segunda. Terminando esta segunda vuelta, para que aprecien bien, este sería el último punto. Vamos a hacer 2 deslizados en la capellada. 1, 2, giramos, empezamos en el tercer punto y repetimos el procedimiento. Al llegar al último, 2 deslizados, giramos, empezamos en el tercero. Esto lo vamos a hacer por 6 vueltas.
Ya terminé las vueltas completas de extremo a extremo. Nos falta el último paso, que es incorporar el cordón. Para eso, sin cortar el hilo, vamos a seguir tejiendo hasta acá, hasta el centro. Acá voy a acercar un poquito para que vean. Entonces nos vamos a ir punto por punto hasta llegar al centro de la capellada. Llegué al centro. Ahora vamos a tomar el cordón que previamente tejimos. ¿Ves? Por eso la importancia de tejer el cordón antes que el talón. Y vamos a ir incorporándolo con medio punto. De la siguiente manera. Si incorporamos ahí, nos vamos a ir. Dejamos el cordón allí en el medio y hacemos estas puntadas muy suaves. ¿Para qué? Para que el cordón pueda deslizar con naturalidad. Así nos vamos a ir por todo el contorno, tejiendo, incorporando el cordón. Bien, así punto por punto. Cuidado ahí de no llevarse entre los puntos alguna hebra de ese cordón. ¿Ok? Así como lo estoy haciendo yo y con las puntadas holgadas. De modo que vamos a ir probando a medida que avanzamos que el cordón desliza. Ya terminé de acá de incorporar el cordón por todo el contorno. Vamos a dejar acá en el centro un punto sin tejer. Allí vamos a hacer un puntico deslizado. Dejamos la hebra larga, larguita. Cortamos. Esta tijera está allá. Y vamos a ir, los niños jugando play, por si escuchan algún gritico. Acá vamos a traer esta hebra de hilo hacia la parte interna y la vamos a ir escondiendo por todos los puntos, pendiente ahí que no se vayan a llevar el cordón entre los puntos para que les pueda deslizar con naturalidad. Y este es el resultado de los zapatos que me acompañaron a tejer a lo largo del tutorial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda dejarme tu comentario, qué te pareció, en qué color los vas a tejer, y recuerda que eres libre inclusive hasta de hacerlos unicolor para trabajar esta puntada tan linda o hacerlos en la combinación de colores de tu preferencia. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte, comentar y compartir este tutorial.